brevemente lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador, que ya tiene vigente los derechos de la naturaleza por más de 10 años, 12 para ser exactos, y este tiempo nos ha permitido ver una evolución en cuanto a la aplicación de los derechos de la naturaleza. Al comienzo fue una lucha bastante dura, se perdían muchos los casos, pero ahora vemos que los jueces están empezando a aplicar los derechos de la naturaleza de una forma distinta y lo que ha permitido obtener varias victorias en favor de los derechos de la naturaleza. Cabe señalar que es difícil conseguir información de cuántos casos hay en la actualidad sobre derechos de la naturaleza, puesto que no hay un lugar o una plataforma pública que recoja todos los casos donde se disputan los derechos de la naturaleza. Entonces nos toca ir atrás un poco cazando los casos y ver qué se encuentra. De estos casos que hemos logrado encontrar, hemos visto que hay 40 aproximadamente, como les digo, puede haber más, pero tenemos registrado alrededor de 40 casos, de los cuales 28 son en favor de los derechos de la naturaleza, 8 son negativos y hay 4 que están pendientes de resolución. Si bien estos números son alentadores eh, en cuanto a la cantidad de casos que ha favorecido los derechos de la naturaleza, hay que resaltar que hay que trabajar mucho todavía con los jueces, eh, porque hemos encontrado que existe un problema en cuanto al entendimiento de los derechos de la naturaleza y en qué se diferencia, por ejemplo, con el derecho al ambiente sano. Los jueces no logran hacer esa diferenciación, lo cual ha impedido, eh, de cierta manera, afianzar los derechos de la naturaleza a nivel jurisprudencial, porque es una confusión que vemos que es reiterado. Entonces, hemos llegado a la conclusión que es necesario hacer un programa de capacitación con los jueces para explicarles, para tratar de hacerles entender la diferencia entre este nuevo régimen de protección adoptado en la Constitución, que son los derechos de la naturaleza, con respecto al régimen de protección tradicional de los derechos de la naturaleza, perdón, de la protección del medio ambiente, que viene a ser esta visión tradicional del derecho al ambiente sano, donde el titular del derecho es el ser humano, una visión bastante antropocentrista. Pero también otro de los problemas que hemos encontrado es la falta del entendimiento por parte de los jueces, y bueno, y no solamente de los jueces, sino también de las entidades gubernamentales, justamente esa falta de entendimiento respecto de la cosmovisión indígena, que es tan importante para la creación de jurisprudencia, ¿no? Y creo que también las capacitaciones que se deben hacer a los jueces, no solamente entre la diferenciación entre el derecho a la naturaleza y el derecho al medio ambiente sano, sino también entrar un poco a conversar sobre la cosmovisión indígena, ¿no? Que viene a ser la raíz principal de los derechos los derechos de la naturaleza y no se puede dejar a un lado. Las expectativas, así rápidamente, hay que seguir intentando por vías judiciales, hay que seguir demandando, hay que seguir intentando, porque es la única manera que se cree jurisprudencia. Los derechos se demoran en consolidar. Recién vamos 12 años con derechos de la naturaleza y es un tiempo corto para la evolución de los derechos. Entonces, creemos que con jornadas de capacitación podemos de cierta manera ayudar a que este procedimiento de evolución del contenido de los derechos de la naturaleza sean adoptados en las decisiones judiciales, ¿no? Que eso vemos que es el gran problema. Y bueno, creo que mi tiempo se me acabó. Muchísimas gracias. Un placer poder estar aquí con ustedes.